Hola amigos, por favor les ruego muchísima atención. El tema que vamos a tratar no solo es un tema actual, sino es un tema que está aumentando en todo el mundo. Y hoy día tenemos la presencia de no solo un gran amigo, sino también un médico especialista en este tema. Estoy hablando de la depresión y les presento a mi amigo, el doctor Alberto Fernández, él es psiquiatra. Gracias por la invitación. Doctor Fernández, bienvenido primero. Gracias. Y quería explicar que ya hemos tenido una conversación respecto a este tema y hemos visto que esta condición ha aumentado muchísimo y probablemente se vuelva la primera causa de inasistencia al trabajo en personas económicamente activas, es decir, en la edad en la cual eres más productivo, causa ausentismo laboral y causa realmente una especie de pérdida de sentido de la vida. Es totalmente correcto. Los picos de depresión más altos son justamente la adolescencia y la adultez temprana y es en edad productiva justamente, y probablemente parte del criterio por el cual el paciente siente la necesidad de buscar ayuda es que va perdiendo funcionalidad, y cuando trabaja en el primer sitio donde pierde funcionalidad es justamente su lugar de trabajo. Baja su eficiencia porque el paciente no tiene la posibilidad o el ánimo de trabajar, no siente placer por el trabajo, no siente placer por nada en realidad, ¿no? Y el impulso de hacer las cosas se pierde absolutamente. Es muy complicado para el paciente porque, como ustedes saben, son síntomas que en realidad son intangibles, pues no se pueden tocar, es lo que uno siente. Te duele la barriga, por lo menos haces, ¡ay, me duele la barriga! Acá, me fracturé la pierna, tú la ves fracturada y hay dolor, ¿no? Pero, ¿cómo le dices a un familiar, sabes qué, no tengo ganas de ir a trabajar, no siento ánimo por nada, estoy triste? Anda flojo, levántate de la cama. Exactamente. Y eso, ¿no? Claro. O te va a decir, no, peor, te puede decir algo que te va a hacer sentir culpable, que es parte de los síntomas de la depresión, sentirse responsable de todo. Tú no tienes derecho a deprimirte, si a ti te va bien el trabajo, si estás bien casado, tienes tus hijos, ¿por qué te vas a deprimir? Como si la depresión fuera algo que alguien pidiera, que alguien solicitara, como si la depresión fuera una licencia que uno se da para descansar. Y no, señores, la depresión es una enfermedad, y es una enfermedad que debe tomarse en cuenta porque además es una enfermedad de por sí sola, una enfermedad complicada, pero además acompaña a muchas otras enfermedades. Te voy a poner un ejemplo clásico, ¿no? A una persona le da un infarto. ¿Cuál es la posibilidad que esa persona con infarto tenga depresión? 45% de posibilidades. Claro, entonces el familiar dice, claro, ¿cómo no se va a ver deprimido pues si le da un infarto? No, señores. La depresión es una comorbilidad, es una enfermedad aparte, que es fundamental para el pronóstico de ese infarto. Es decir, si no tratamos la enfermedad con la misma intensidad que tratamos el infarto, ese paciente probablemente en el futuro tenga problemas cardiovasculares más graves. Totalmente de acuerdo. Y además, al estar tu sistema inmunológico activado por el estrés que produce la depresión, muy bien, se consume las reservas que uno tiene para cuidarse de otras enfermedades como el cáncer. O sea, está eso totalmente comprobado. Sí. Absolutamente de acuerdo. Recuerden ustedes que hoy la depresión es calificada como una enfermedad proinflamatoria. Es decir, no es solamente lo que el paciente siente o vive desde el punto de vista de su psique, sino también cómo impacta sobre su organismo. Y una de las consecuencias inmediatas, efectivamente, es que el cuerpo entra en una situación de emergencia, hay un aumento de sustancias de emergencia como los glucocorticoides, y esto altera la función inmunológica y lo hace más proclive a infecciones, lo hace más proclive a falta de defensa de agentes patógenos, le crea imposibilidad de poder luchar contra procesos tan importantes como el cáncer, y si hay proclividad, probablemente esta sea una posibilidad de que estas enfermedades se desencadenen. Así es. Totalmente de acuerdo. Entonces, viendo que la depresión no solo afecta la psiquis de la persona, sino también su organismo en general, es urgente tratarla. Es urgente. Ok. No solamente por los posibles
sentimientos hasta suicidas que podría haber, sino porque es estado del organismo, ¿de acuerdo? Correcto. Ahora, muchas veces la depresión pasa desapercibida hasta que alguien pide ayuda. ¿Cómo debe enfrentar una persona a la cual le solicitan ayuda, sea tu hermano, tu familia, tu mejor amigo o una amiga o tu misma esposa? De repente dices, Tommy, no me siento bien, ayúdame. ¿Qué es lo que debe uno hacer, por favor? Es una excelente pregunta y quiero marcar esto que es bien importante. El ser humano a lo que más le tiene miedo es a lo que no conoce. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y como la depresión es una enfermedad que, como tú bien has señalado, no tiene signos claros, o sea, no se puede ver, uno en realidad lo que va a ver en el paciente son las conductas propias de la depresión. Es decir, el paciente va a dejar de trabajar, el paciente va a dejar de contactarse con sus familiares, el paciente va a disminuir su apetito, el paciente no va a poder dormir. Eso que es intangible, la familia lo va a notar, porque el cambio de la conducta es evidente. Y entonces, como la familia le tiene miedo a no evidenciar qué cosa es, porque le va a preguntar al paciente, ¿qué te está sucediendo? Y el paciente va a decir, no sé, de pronto me siento triste, no tengo ganas. La familia, con el temor del desconocimiento, va a decir, no, lo que pasa es que tú no pones de tu parte. ¿Qué cosa es lo que te falta? ¿En qué cosa hemos fallado nosotros? Y en realidad esto es una enfermedad. Entonces la familia tiene que estar clara en que si yo convivo con una persona que tiene una conducta determinada, que yo la conozco bien, es mi esposo, es mi hijo, es mi esposa, y de pronto esa conducta cambia abruptamente, tengo entonces la capacidad de reconocer que algo le está sucediendo, que mi propio familiar no sabe lo que le está pasando y por lo tanto mi primera actitud debe ser de acogida, debe ser de comprensión. Yo debo preguntar, pero con la actitud de escuchar. No preguntar para justificar, sino preguntar para poder escuchar y poder ayudar. Pasa muchas veces que uno malinterpreta, ¿no? Y a veces uno puede tener como parte de la depresión cambios de humor. O sea, esos son parte de los signos y síntomas que me está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, hasta podrían sospechar, oye, ¿tienes un amante? ¿O tienes esto? ¿O te echan la culpa? ¿O chocaste? ¿O te estás mudando? Todos esos son engatilladores de la depresión. Es extraordinaria tu pregunta, en realidad, Tomás, por lo siguiente. Cuando la gente piensa en depresión, piensa generalmente en las depresiones melancólicas, ¿no? Claro. En que uno está triste, no sale de la cama, no quiere hacer absolutamente nada, duerme todo el día. Esas depresiones ahora son las menos comunes. Las depresiones más comunes son las depresiones que nosotros llamamos activadas, donde el paciente está irritable, impulsivo, intolerante, pero está triste, pero no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo cotejas eso? Si el paciente es capaz de gritarte, ¿cómo va a estar triste? Si el paciente es capaz de violentarte verbalmente, ¿cómo es que está deprimido? Y entonces es difícil reconocer ahora, porque son, como te digo, depresiones activadas. Muchas veces el paciente va a trabajar, pero le va mal en el trabajo. Porque toma malas decisiones. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la clave, señores? El cambio de conducta. Es decir, mi paciente está así y de pronto está así. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. La pérdida de la funcionalidad es lo más importante. De acuerdo, no se siente apto para poder hacer las labores que habitualmente solía hacer. Es correcto. Si yo solicito ayuda, generalmente te dicen, anda a un psicólogo, anda a un psiquiatra o conversa con tu papá. O sea, las cosas que te pueden decir. Es correcto. La gente además tiene a veces un poco de compromiso o temor a la medicación. Ahora, yo creo, porque no tengo por qué ocultarlo, he sido parte de todo este grupo de personas que en algún momento ha estado deprimido por circunstancias X, y gracias a ti, gracias a un grupo de personas, felizmente nos hemos mejorado, ¿de acuerdo? Pero, de hecho, es necesario un tratamiento farmacológico cuando uno ha llegado a cierta etapa. Por favor, ¿cómo reconocer esa etapa en la cual se necesita medicación? Es una pregunta muy importante y yo voy a extender la pregunta en realidad porque la gente en general no solamente le tiene miedo a la medicación, primero le tiene miedo al psiquiatra. ¿Por qué? Porque la gente cree
todavía que ir al psiquiatra, uno va al psiquiatra solamente cuando está loco, ¿no? Que es un término totalmente ambiguo. ¿Qué cosa es locura en realidad? El psiquiatra es un médico especialista como cualquier otro médico, ¿no? Y la depresión es una enfermedad psiquiátrica, es una alteración del afecto. El paciente no está loco, el paciente está triste, el paciente no tiene ganas, es otra cosa. Y entonces, cuando el paciente pierde funcionalidad y ya no tiene posibilidades de poder desarrollarse en su vida cotidiana y ya está poniendo en peligro su salud general, ¿no es cierto? Y está poniendo en peligro el vínculo con los demás, ya es necesario que ese paciente reciba un tratamiento farmacológico, lo cual no significa que no sea tributario de un tratamiento psicoterapéutico, porque está demostrado que esa combinación es la más eficaz. Entonces, no hay que tener miedo de ir al psiquiatra. Yo les doy una buena noticia. Generalmente, entre el 50 y el 70% de los pacientes deprimidos, a los cuales se les receta un antidepresivo, responden rápidamente a la medicación y salen del cuadro. Entonces, no hay que tener temor cuando la solución está tan cerca a uno. Y algunas cosas que debemos saber los antidepresivos. Los antidepresivos no producen dependencia, es una situación que la gente maneja que no es cierta. No produce dependencia, usualmente son inocuos, o sea, no produce mayores efectos colaterales y el paciente va a sentir la diferencia. Lo que sí hay que recordar, por favor, es que los antidepresivos se demoran 7 a 21 días en hacer efecto y el facultativo tiene que informarle eso al paciente. ¿Por qué? Porque si parte de mis síntomas es la desesperanza aprendida, es mi sensación de que nada me va a ayudar, ¿no? Y yo no le informo eso al paciente, tomo el antidepresivo y al día siguiente voy a estar igual. Y entonces el paciente va a decir, nada me sirve, ¿para qué tomo esto? Hay que informarle al paciente de esta relativa demora porque después se va a comenzar a sentir poco a poco mejor. Cambiar los hábitos de conducta, cambiar la alimentación, llevar un estilo de vida saludable, protegerse en una rutina, también ayudan. Es fundamental. Y les cuento algo, y esto no lo digo como una poesía, es real. Los estudios demuestran que la actividad física, el ejercicio, puede ser un tratamiento eficaz coadyuvante a los trastornos depresivos y a los trastornos de ansiedad. Entonces, como tú bien dices, una vida saludable, una actividad física importante, dejar el sedentarismo puede ser no solamente un factor que mejore al paciente con depresión, sino también un factor preventivo de la posibilidad de un cuadro depresivo. Totalmente, yo prefiero ir a hacer deporte, jugar con mis amigos que ir al psiquiatra. Alberto. Hace poco hemos hablado de este tema, hoy día lo estamos repitiendo y yo quiero comprometerte porque esto tiene que ser un seguimiento y tiene que ser entrar en la cabeza de las personas de que se trata de una enfermedad que afortunadamente en la inmensa mayoría de los casos tiene manejo y cura. Y además la ciencia va avanzando, nuestros conocimientos, la tecnología también. Yo te agradezco muchísimo por aclararnos todo este panorama gigante que abarca las enfermedades de la psiquis, de la mente. Y solamente te comprometo para seguir conversando de todos estos temas y después ir tocando algunos como quizás otras enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, la paranoia, el TOC, etcétera, etcétera. Yo me comprometo contigo, pública y personalmente. Cada vez que tú me llames, porque tu programa tiene esta calidad de informar, que creo que para mí eso es básico. Cada vez que tú me invites, yo voy a venir y voy a informar. Yo creo que eso es fundamental. La salud mental es hoy en día probablemente el puntal más importante de una sociedad desarrollada y de progreso. Si no hay salud mental, no hay nada.